Pongámonos en pie, por favor, y vamos a la Escritura, Romanos capítulo 2. Le pido el favor a mi esposa que leamos Romanos 2, 28, 29. Y oramos por la Escritura. Pongámonos en pie, por favor. Amén. Por favor, cuando usted ya esté allí, póngase sobre sus pies por respeto a la palabra. Romanos capítulo 2. Versículos 28 y 29. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por el mensaje, por la palabra que traes a nuestras vidas. Solo tú y nadie más que tú sabes de qué tenemos necesidad. Por eso en esta mañana nos ponemos de acuerdo con mis hermanos, mis hermanas, para pedirte que haya una palabra rema, una palabra revelada a nuestras vidas, Señor, porque queremos conocer tu voluntad. Sabemos que tu voluntad para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Señor, por eso te pedimos que coloques espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual en nuestras vidas. Señor, vamos a estar orando por el portador del mensaje. En esta mañana, Señor, te colocamos al pastor Daniel. Pasa un carbón encendido por sus labios. Lo colocamos detrás de la cruz, Señor, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Para ti sea toda la gloria, toda la honra. Y te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Saludo para las personas que nos están viendo, la hermana Mercedes, la hermana Yubice, que está por allí con Juan. Saludo para ellos. Bueno, hemos venido hablando de este pasaje de Romanos y nos hemos concentrado en el aspecto de la circuncisión. Y Pablo entra a presentar una argumentación teológica muy profunda de lo que implica presentar un cambio drástico en el concepto y la aplicación, el entendimiento, la dimensión de la circuncisión. Pablo claramente establece y traslada ese contexto de ese gesto externo, de esa acción externa, de esa señal externa en el prepucio, una acción física, a un aspecto totalmente interno, espiritual. En otras palabras, Pablo está manifestando ya a esta altura de Romanos 28, 29, y claramente está entrando en un contexto de presentar el hecho de Abraham cuando circuncidó él, circuncidó a los suyos, y se gestó este desarrollo de circuncisión como un tipo, una sombra, una proyección profética de lo que iba a suceder con Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto implica, hermanos, que la circuncisión toma una relevancia bastante trascendente para nosotros. De hecho, la circuncisión tiene un efecto en lo físico de orden médico, lo veíamos en algún momento.
Pero esa circuncisión, desafortunadamente, los hebreos la habían desviado en su contexto y principio, porque habían asumido la circuncisión como un orgullo nacional, un orgullo personal, una identidad de vanagloria, y se habían olvidado de lo que implicaba en el pacto abrahámico, el pacto de Dios con Abraham. Y entonces entramos a entender cuando la Escritura habla de la circuncisión del oído, de la circuncisión del corazón y de la circuncisión de Jesucristo. Son tres expresiones que la Escritura contempla desde el Antiguo Testamento. Ya lo hemos visto. Y Pablo plantea esto para poder iniciar en el capítulo 3, cuando él dice en el capítulo 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Así empieza el capítulo 3. Para poder quitar argumentos al judío y presentar la redención y la circuncisión de Jesucristo. Bien, con este contexto es entender que necesitamos comprender bien la necesidad de establecer la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo es un hombre espiritualmente incircunciso. ¿Por qué? Porque circuncisión veíamos que habla de algo que tapona, que retiene, que evita. Entonces viene la circuncisión y quita eso que está obstaculizando y causa un problema. En lo físico, en lo anatómico, en lo fisiológico, entendemos que la persona, el hombre que no se circuncida, termina arriesgando llegar a tener enfermedades. Incluso hasta no procrear, ¿verdad o no? Por no circuncidarse. En lo físico. O sea que fíjese que la misma Escritura plantea por enseñanza de Dios la necesidad fisiológica que al hombre le circuncide su prepucio, porque es una cuestión de higiene, de salud y de procreación. Ahora traigámoslo al contexto espiritual. Si algo está obstaculizando la relación del hombre con Dios, hay que quitarlo. Y la incircuncisión espiritual evita la relación del hombre con Dios. De ahí que estábamos hablando de la necesidad de la circuncisión del oído. Y hablamos de la circuncisión del oído. ¿Qué es? Que la palabra se escucha y la palabra quita todo argumento de orden humano que impide que la palabra se reciba en un corazón, ¿verdad? Porque el oír bien, la fe viene por él. Oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. La persona que no escucha el evangelio, que no escucha la palabra, no va a nacer de nuevo porque necesita tener el evangelio y es la materia prima, es con lo que trabaja el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Después de esto, la palabra penetra cual espada de doble filo y se produce la circuncisión ¿de qué? Del corazón. La condición del hombre mundano, cuando comienza a sacar todo esto, a quitar toda esa cantidad de obstáculos, de cosas, y que le duelen bastante, la condición ¿qué? Humana. El orgullo, la vanagloria, el yo puedo, el todo es para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de cosas van saliendo y van saliendo y van saliendo. Pero el clima de esto, ¿en dónde está? En la circuncisión de Jesucristo. Era necesaria la circuncisión de Jesucristo para que nosotros podamos estar ahí, en ese momento, ubicados por gracia y obra del Espíritu Santo. En ese orden de ideas, entendamos esto. Cuando los hebreos desviaron durante tantos siglos el propósito divino con la circuncisión física, ese pacto que Dios le entregó a Abraham, ellos generaron tres problemas. La desobediencia a las instrucciones de Dios siempre trae problemas. Bueno, yo digo amén, hermano.
Hermano, la desobediencia a las instrucciones de Dios siempre va a traer problemas, hermano. Siempre. Siempre. Eso póngale la firma. O si no, pregúntele a Satanás. Así es sencillo, hermano. Desobedecer a Dios siempre nos va a poner en problemas, hermano. Siempre. Cuando los hebreos le dieron una dimensión completamente diferente a la circuncisión física, olvidándose del pacto, tres cosas generaron. Primero, anularon la necesidad de la gracia divina, desconocieron la gracia divina. Porque era una instrucción ¿de quién? De Dios, directa. La desconocieron, porque eso lo asumieron ellos como algo personal y de orgullo, y ya se salieron del contexto divino. Esto socavaba la obra de la cruz, porque los hebreos, habiéndose dado ya la hora de la cruz, empezaron a interponer la circuncisión como una condición adicional para que la gente fuera salva. A judaizar a los creyentes. Y eso también traía serios problemas. Y con esto, entonces estaban, como tercer elemento, estaban desconociendo, negando la cruda realidad de la depravación del hombre y por tanto la necesidad de Cristo. Esos tres aspectos, ante ese panorama, Pablo entonces con la guía del Espíritu Santo habla de lo que es la dimensión de la circuncisión del oído, del corazón y de Jesucristo directamente. Y en ese contexto vamos a entender esta mañana el mensaje. Permítanme, me ubico aquí. Perfecto, aquí estoy. Quiero que entendamos, miremos primero lo que dice Éxodo 6:12. Ubiquémonos en Éxodo 6:12. de Éxodo. La Biblia Reina Valera dice allí, póngale atención. Éxodo 6:12. ¿Estamos ahí? Ok. 6:12 de Éxodo. Atención. ¿Qué dice? Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Atención, ¿torpe de qué? De labios. Ok. Mire lo que dice la Biblia del Jubileo respecto a ese mismo versículo. Escuchen lo que la Biblia del Jubileo dice, como traduce la Biblia del Jubileo al castellano, ese mismo versículo. Y respondió Moisés delante del Señor, diciendo: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el Faraón mayormente siendo yo incircunciso de labios? Ojo, la Reina Valera dice torpe de labios. La Biblia del Jubileo dice yo incircunciso de labios. La Reina Valera antigua, la de 1909, dice así la Reina Valera 1909. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón mayormente siendo yo incircunciso de labios? Lo mismo que la de Jubileo, incircunciso de labios. ¿Qué pretendo yo con esto? Hay una incircuncisión de labios que solamente se puede romper si se nace de nuevo, para poder proclamar la palabra de acuerdo a los propósitos del Espíritu Santo, de acuerdo al plan de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede decir que usa el Evangelio para evangelizar, ¿o sí? El que no ha nacido de nuevo no puede decir que está predicando guiado por el Espíritu Santo. El que no ha nacido de nuevo no puede decir que obedece a Dios y se deja guiar del Espíritu Santo. El que no ha nacido de nuevo no puede decir que tiene frutos de labios en sus labios,
que honren al Dios de los cielos. ¿O sí? Esto quiere decir desde Moisés mismo colocaba una excusa. Me siento torpe, ¿cómo le voy a hablar a esa gente? ¿Qué necesitaba? A Dios, al Espíritu Santo. En este contexto, implica que esto también hay que quitarlo. La incircuncisión de labios hay que quitarla. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a obrar si usted o alguien no nace de nuevo. No los veo muy convencidos. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Siguiendo en este orden, voy a llegar ya al punto que nos interesa. Vamos a entender mejor la necesidad de la circuncisión de Jesucristo. ¿Por qué? Es el punto mayor, la obra de la cruz, en donde cada uno de nosotros estamos involucrados, de manera directa y total. ¿Qué quiere decir esto? La obra de la cruz fue una acción de orden judicial de parte de Dios. Estaba haciendo justicia, aplicando justicia. Y para que la justicia de Dios fuera completa y aceptada por el Padre, necesitaba a su propio Hijo en la cruz, por la perfección del Cordero inmolado. ¿Estamos claros en eso? Ok. En ese orden de ideas, ¿cuál es el mecanismo judicial y la base redentora mediante la cual un Dios infinitamente santo, atención a la pregunta, ¿cuál es el mecanismo judicial y la base redentora mediante la cual un Dios infinitamente santo, justo y apartado del pecado puede acercarse a pecadores culpables y otorgarles un nuevo corazón sin violar sus propios principios de justicia? Jesucristo en la cruz. No hay otra opción. Jesucristo en la cruz. He ahí la necesidad de la circuncisión de Jesucristo. Esa es la explicación más sencilla y profunda de la pasión de Cristo. Uno dice, ¿por qué este hombre Jesús sufrió como sufrió? ¿Alguien vio la película La Pasión? Y se quedó cortica la película. La película se quedó corta contra la realidad de los hechos, históricamente hablando. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué sufrió tanto Jesús? ¿Por qué? Porque había que quitar todo. ¿Y cómo se quita su carne? Tenía que derramar su sangre. Es la explicación más sencilla que yo veo para poder tratar de entender la dimensión del sacrificio de Jesús en la cruz. Todo lo que sufrió él como persona para llegar a la cruz, por donde pasó. O sea, porque es que la condición de Jesús en la cruz, tal como lo profetiza Isaías y se materializa en la cruz, es algo, hermanos, nosotros todavía no entendemos la dimensión de esa obra de la cruz, lo que Jesús sufrió como hombre, lo que él recibió en su cuerpo. Y el apóstol Pablo lo presenta como la circuncisión de Jesucristo. Vamos a Colosenses 2, 11, 12, por favor. Colosenses 2, 11, 12. Colosenses 2, 11 y 12. Dos, 11 y 12. Aleluya. Que de hecho, para comprender mejor el alcance de estos dos versículos, permítanme los ubico en esto. Recuerden que hay un principio de orden hermenéutico, de interpretación, que establece que para uno poder comprender mejor un versículo, uno tiene que irse atrás y leer todo el antetexto, varios versículos, y adelante también para poder ubicar bien por qué ese texto dice lo que dice. ¿Me estoy explicando?
O sea, no lea un texto, un versículo bonito, sí, pero trate, siempre vaya hacia atrás, venga leyendo, pase y siga leyendo para que y va a entender mejor lo que está escrito ahí. Leemos de la siguiente manera en Colosenses 2, 11 y 12. Dice así la escritura, sígame, Reina Valera, el 60 estoy leyendo. En él, ¿en quién? En Cristo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión. ¿Quién estaba ahí con Cristo recibiendo el mismo trato? Cada creyente. Ahí dice, fuiste circuncidados, también fuisteis. Cuando dice también fuisteis, ahí cuando dice también fuisteis, ubícala en otro texto, por favor, mami. También fuisteis, está hablando de cada uno de nosotros. Es como si dijera, también fuiste Judí. También fuiste Daniel. También fuiste tú, Vicente. También fuiste tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y nos señala a cada uno de nosotros. Porque Él tomó nuestro lugar y nosotros estábamos en Él. Entonces, vuelvo a leer. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, Él tomó todo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo dice otra versión? En TLA. TLA. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Ok. Ahora, este pasaje que estamos leyendo en Colosenses tiene total coherencia con lo que está citando Romanos 2, 28, 29. Y permítanme, les argumento aún más por qué les decía hace un momento que es necesario ir y leer desde atrás. Miren, voy a leer desde el verso 8 del capítulo 2 de Colosenses, para que entendamos el 11 y el 12. Sigamos desde el verso 8, síganme desde el verso 8. Atención. Mirad que nadie os engañe. Es una orden. Es un imperativo. Ojo, mire cómo dice. Póngale atención, por favor, que esto es muy importante, hermano. Esto es muy, muy importante para uno como creyente, para asimilar la palabra. Dice, atención, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está diferenciando notoriamente el contexto del impacto del mundo y de estar en Cristo y mirar solo a Cristo. Uno. ¿Por qué? Ojo con el 9. ¿Por qué? O sea, ese imperativo de mirad tiene una razón y la explica acá. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En otras palabras, en Él se expresa, se manifiesta, se evidencia la plenitud de Dios. ¿En quién? En Cristo. En la persona de Cristo. ¿Me estoy explicando? Y sigue. Y vosotros, y aunque vosotros es un plural, nos vincula singularmente a cada uno de nosotros. ¿Me estoy explicando? Y vosotros estáis completos
en Él. Habla corporativamente de la iglesia, pero el vosotros, el modo verbal, la gramática castellana ahí permite entender también que vincula personalmente a cada uno de nosotros como creyentes. ¿Me estoy explicando? Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora viene, mire, después de esta explicación, de este argumento que es supremamente sólido y profundo y fundamental teológicamente hablando de la cristología, dice, en Él también, ojo, ahora sí entendemos más esa expresión en Él también, ¿verdad o no? Ahora lo comprendemos mejor, en Él también, después de leer lo anterior del 8 al 10, tiene más sentido todavía el número 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Atención, y voy hasta el 13. Y a vosotros, corporativamente la iglesia, y ese vosotros, esa gramática vuelve a vincular grupalmente la iglesia, pero también nos vincula personalmente lo singular. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, en la circuncisión de Cristo necesitamos estar para nacer de nuevo. Era necesario. Era necesario el sufrir de Jesús. Y la circuncisión de Cristo tiene dos dimensiones impresionantes. Ahora, aquí hay una observación bien particular que a veces no se le pone cuidado, pero tiene una dimensión de peso absoluto. La expresión la circuncisión de Cristo es única en el Nuevo Testamento. Es lo que se llama en griego apás legómenon. Es la única vez que en el Nuevo Testamento aparece esa expresión, con semejante dimensión teológica y de enseñanza. Único concepto. No aparece en ningún otro lado del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo entender esto? Hay dos maneras de entenderlo. Y las dos son totalmente coherentes. No riñen entre ellas dos. Me voy a concentrar aquí un poquito. No se contradicen, ambas explicaciones son perfectamente ajustables la una a la otra. La circuncisión de Cristo está hablando de la obra de la cruz, ¿es verdad o no? Está claro, la circuncisión de Cristo habla de la obra de la cruz. Ahora, yo hablé hace un momento y comparé, les pregunté si habían visto la obra, la película La Pasión de Cristo, ¿cierto? Entonces, tiene dos connotaciones. La parte física, humana, dramática de Jesús, ¿cierto? Porque es indiscutible, humanamente Él recibió y sufrió lo inimaginable por nosotros. O sea, nosotros imaginamos y tratamos de entender, pero nos quedamos cortos, ¿verdad o no? De lo que Él recibió y sufrió. Entonces tiene una parte física, humana, pero también tiene una connotación de orden espiritual, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la circuncisión de Cristo no nos podemos quedar solamente en lo espiritual, es que lo humano también cuenta. O sea, los dos elementos son necesarios entenderlos, asumirlos y ensamblarlos. ¿Me estoy explicando? Entonces, la cruz como evento histórico. ¿Profetizado estaba? Sí. ¿Desde dónde, hermano? Génesis 3:15 empezó. Los profetas se habían anunciado. Y el más claro de todos los profetas, ¿quién fue? Pues Isaías. Isaías 53 claramente lo describe. No hay otro profeta que lo haya escrito con semejante claridad, pero varios profetas apuntaron a lo mismo. Pero Isaías sí lo clarificó en Isaías 53, ¿verdad? Entonces, se refiere directamente a lo que esa cruz como evento histórico, lo voy a leer textualmente, se refiere directamente a lo que Cristo mismo experimentó
Él fue el objeto que sufrió el corte dado por la ira de Dios. El trato de la ira de Dios. Asumiendo sobre sí la maldición del pacto. Las consecuencias del pecado. El castigo del pecado. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte. ¿Quién lo recibió? Cristo. Porque si nosotros recibimos la paga del pecado como muerte, quedamos muertos, separados de Dios por la eternidad. Ojo con esto. Si nosotros recibimos la paga del pecado, morimos por la eternidad. Pero Cristo recibió la paga del pecado para que nosotros tuviésemos oportunidad de vivir por la eternidad. Porque con Cristo sí había opción de resurrección, con un humano convencional, no. O sea que la circuncisión de Cristo tiene una dimensión impresionante, mis hermanos. Entonces, esto habla de una sustitución penal. Porque Él tomó un lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Quiénes éramos los condenados? Nosotros. ¿Quién fue el desobediente? Adán. Y en consecuencia, ¿quiénes éramos desobedientes? Nosotros. ¿Quién estaba destinado a morir? Cada uno de nosotros. ¿Quién tomó nuestro lugar? Jesucristo. Entonces establece la base legal y objetiva de la redención. Establece la base legal y objetiva de la redención. Por eso se entiende Romanos 8:1. Esto da pie para entender Romanos 8:1, que dice, 8:1 de Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto da pie para comprender más aún la dimensión de Romanos 8:1 y la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque la separación violenta del prepucio en el Antiguo Testamento, la sangre y el dolor del Antiguo Testamento, porque eso era algo doloroso. Hoy día uno lo anestesian, ¿cierto? Y todo eso sale fácil, pero en aquel entonces era palo seco, hermano, era de valentía. No, por un momento, no, reflexionemos por un momento. No, reflexionemos por un momento. Pensemos en aquellos adultos que se circuncidaban en ese entonces, adultos. Había que tener, hermano, de verdad una decisión total porque eso era doloroso. Ahora pensemos en un niño. ¿Sería que no lloraba el niño? Pensemos en un bebé de 8 días. Entonces, ese dolor, esa sangre, era una sombra tipológica que apuntaba proféticamente al desgarramiento de todo el cuerpo de Cristo bajo el juicio. Porque el cuerpo de Cristo fue desgarrado completamente en el madero. Llegó molido, dice la Escritura justamente en Isaías. El látigo que usaban para castigar los romanos tenía cinco puntas, 5 extensiones, y cada extensión tenía unas como esferas. Y cuando eso caía allá, y además el que aplicaba el látigo no era un flacucho allá endeble, era un tipo de esos bien fornidos, y además no solamente lo hacían con fuerza humana, sino con odio, con sedicia, con venganza, y le daban al implicado, y a Jesús le dieron, pero con ganas, y salían los pedazos de carne, y hay versiones de Claudio Josefo cita que hay versiones de que se veía hasta los huesos, incluso a veces. La dimensión del castigo. Y Jesús pasó por ahí. Entonces, la cruz como evento histórico, un hecho irrefutable. Viene el segundo contexto de la circuncisión de Cristo. La regeneración operada, que es un contexto totalmente espiritual. El ámbito espiritual.
Entonces se refiere a un ámbito espiritual donde Cristo ejecuta como el sujeto o agente activo aplicado a la vida del creyente mediante la agencia del Espíritu Santo, que toma lugar Jesús por el creyente, pero el Espíritu Santo obra en el creyente para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, cuando una persona, por gracia del Señor, logra entender, asumir, asimilar, dimensionar, que ese lugar en la cruz, que esa posición en la cruz, que esos clavos, que ese maltrato, que toda esa ignominia que recibió Jesús era para él, hermano, créame que ahí nace una persona realmente fiel a Cristo, agradecida con el Señor, agradecida con el Señor, porque había un segundo elemento. No solamente es que tomó el lugar en la cruz y evitó que sufriera todo ese dolor, me evitó a mí que me desgarraran, me evitó a mí que me acabaran, me evitó a mí que muriera, sí, me evitó todo eso, pero ante todo evitó que me fuera al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Cuando se entiende esto, cobra una dimensión más grande la gratitud y la entrega a Cristo y decirle, Señor, gracias. Esto provee la realidad de la liberación, de la redención. Entonces, atención. Atención. Cuando dice la Escritura en Colosenses 2:11, fuiste circuncidados, atención. Cuando dice la Escritura ahí en Colosenses, fuiste circuncidados, la gramática es importante, hermano. Porque yo insisto mucho en esto. Yo no soy experto en gramática griega, ni en gramática española, menos en gramática griega, o en la cruz. Y como el evento se completó en la cruz, fue total, se entiende por qué Jesús dijo, consumado es. Esto quiere decir que la circuncisión espiritual del creyente es un hecho consumado que no requiere repetirse ni perfeccionarse mediante obras de la carne. El que nació de nuevo porque Jesús pagó todo en la cruz. Esto es contundente. Un segundo elemento gramatical cita, tal y como está expresado, cita que Dios es totalmente responsable de la salvación de cada persona. El autor, la responsabilidad, el hecho total lo asume Dios. Nadie más podía hacerlo. Eso no es obra de hombres, es obra de Dios. Es Dios quien obra en cada persona. Es Dios quien obró en su plan perfecto. Todo estaba planeado por Dios desde la antigüedad, desde los tiempos. Eso no fue casualidad, ni una acción desesperada de Dios en el último momento. La circuncisión espiritual del creyente, la circuncisión de Cristo, estaba establecida por Dios desde la eternidad como medio para salvar a la humanidad, al hombre perdido. O sea, el hombre no se puede circuncidar a sí mismo mediante su acción piadosa. Dios obró para ello. Amén. Esto implica que hay una total y absoluta realidad y certeza del evento. Eso, o sea, no es una eventualidad no, es que fue así y fue así. Ahora, dice también allí, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Tratamos de, sí, no hecha a mano, ok. Esa expresión no hecha a mano habla que solamente Dios lo podía hacer en la perfección de la acción. El hombre no puede hacer eso.
Habla de la necesidad de la intervención divina. Habla de la dependencia que tenemos de Dios. Y habla de la gracia, el amor, el favor divino para con todos nosotros. Amén. La circuncisión de Abraham era externa, ¿verdad? Totalmente externa. Hecho con un instrumento, un cuchillo, bueno, un pedernal en ese entonces. Pero el contraste con la circuncisión de Cristo es que la circuncisión de Cristo es, atención a esto, es interna. La circuncisión de Cristo es interna, espiritual, sin mediación humana. Y resulta en el despojo radical de la autoridad total del cuerpo de la carne. La carne queda completamente anulada. El poder de la carne queda anulado. De ahí que cuando se nace de nuevo, se tiene la autoridad y el respaldo divino para someter la condición humana. Por eso cuando uno ve personas que se dicen creyentes y actúan como actúan, uno puede afirmar, este personaje no ha nacido de nuevo, porque no son propias esas acciones de una persona que haya nacido de nuevo. No estoy diciendo que uno no se equivoque, no estoy diciendo que uno no cometa errores. Estoy diciendo que hay conductas que claramente demuestran que esa persona no ha nacido de nuevo. Desde el contexto de lo que es el pecado, porque evidentemente no es un acto aislado, sino una práctica consciente de una acción que va en contra de la voluntad divina, ¿me explico? Y cuando dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo y practicar es una acción voluntaria, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Uno puede cometer error? Sí. ¿Uno se puede equivocar? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo le redarguye a uno, le dice que está mal y lo lleva a arrepentimiento y el Señor lo perdona y uno se reconcilia y ya siguió adelante, no lo repitió, no lo volvió a hacer. Pero cuando la persona reitera y reitera y reitera y reitera y reitera y reitera, ¿qué pasó aquí? La respuesta la tenemos ahí. Amén. De tal manera, mis hermanos, estamos entendiendo la circuncisión de Cristo. Ahora hay otro aspecto, atención. Y esto que les voy a citar, eran las 2 de la mañana cuando el Señor me estaba revisando. Ustedes saben que yo siempre por lo regular en la madrugada, yo les he contado que en la madrugada yo me paro, yo no hago esto. Anoche llegamos a las 8:30 de Ibagué. Pero siendo buena hora para uno sentarse a leer, yo llegué cansado y no, me voy a recostar y listo, me acosté. Pero eso sí, a la 1 de la mañana estaba despierto ya, pero estaba fresquito, estaba tranquilo, feliz, contento. Me senté a revisar, a revisar. Y esto el Señor me llevó a revisar esto. ¿Por qué Pablo usa la expresión la circuncisión de Cristo? No dice la circuncisión de Jesús o la circuncisión de Jesucristo. ¿Por qué usa el nombre Cristo o el título Cristo y no el nombre Jesús o el nombre Jesucristo? Yo me hice esa pregunta y el Señor me conducía a entender lo siguiente. En la teología paulina, Pablo en su teología y en la Biblia en general, cuando se usa un nombre o un título, no es accidental. Ojo con eso. Los nombres que se utilizan no es accidental, la posición de los nombres no son accidentales. Hay que saberlos mirar dentro del contexto y dentro de los versículos que se leen. Y el uso específico de Cristo en lugar de Jesús o de Jesucristo, en esa frase de la circuncisión de Cristo, de Colosenses 2:11, tiene un peso teológico sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Número 1. Cuando Pablo usa el nombre o el título Cristo, ¿qué significa Cristo? Mesías ungido, ¿verdad? Mesías ungido. Eso es lo que indica. El enviado, ¿de dónde? Del cielo. No usa Jesús. Pablo está recordando cuando usa ese nombre Cristo. Pablo le está recordando a quien lee la Escritura. Atención que esto es trascendente también. Pablo está recordando a quien lee la Escritura
en su momento, en el tiempo aquel y hoy todavía, que la persona que es objeto del diálogo, de quien están hablando, no solo es un maestro que existió en la historia, como algunos hablan de Jesús. Pablo no le da pie a alguien decir, es que fue un gran profeta, un gran hombre, un gran maestro. No. Pablo está citando ese libertador prometido por Dios, que vino, llegó, se presentó, cumpliendo lo que Dios había profetizado, había prometido, había enviado a su ungido. Porque la circuncisión estaba hablando del pacto antiguo con Abraham, ¿verdad? Pero se estaba cumpliendo espiritualmente en Cristo, ahí delante de ellos en la cruz del Calvario. Lo estaban viendo. Y el Mesías, Cristo, el Mesías, inauguró un nuevo pacto. ¿Inauguró qué? Un nuevo pacto. El nuevo pacto, un mejor pacto sobre mejores promesas, con una obra única de sustitución, que es la obra de la cruz. Mire, si nosotros vamos a Génesis 17:11, vayan a Génesis 17:11. Dice 17:11 de Génesis. 17:11 de Génesis. Atención en la manera como está. Es muy importante, mis hermanos, cuando hagan estas lecturas, miren los tiempos verbales, los modos verbales. 17:11 de Génesis. ¿Cómo dice? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Circuncidaréis, señal del pacto entre Dios y Abraham e Israel, ¿verdad o no? Ok. Esa señal física que Dios claramente señala ahí en Génesis 17:11 para el pueblo de Israel, los falsos maestros la querían seguir estableciendo, ¿cierto? Los judaizantes la querían establecer como norma complementaria para los creyentes en Cristo. Pero, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento en Colosenses 2:17? Colosenses 2:17 nos da el marco de referencia que Pablo está utilizando y lo que hemos venido hablando. Colosenses 2:17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Colosenses, lo voy a leer exactamente, Reina Valera del 60, Colosenses 2:17. ¿Cómo dice? Voy a leerlo acá. Colosenses 2:17. Aquí lo leo. Dice 2:17 de Colosenses. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Se está refiriendo a lo que se manifestó desde Génesis. Ahora, cuando habla de Cristo y habla como el Mesías, no solamente le está recordando a los hebreos que es el cumplimiento de la promesa de Dios con el Mesías enviado con el ungido de Jehová, sino que nos está recordando a nosotros que tenemos una unión inseparable con el Mesías, una unión inseparable con Cristo, una unión eterna con el Hijo de Dios. Y eso es importante para nosotros seguirlo argumentando, consolidando, me estoy explicando. Porque este es uno de los argumentos más, ¿cómo decirlo?, más fascinantes de leer, de digerir. Créame que cuando uno lee, cuando uno tiene esa luz de entender más que uno hace parte de Cristo, que uno está en Él, hermano, eso es un motivo de regocijo impresionante, porque es seguridad. Máxime en estos tiempos tan complejos, tan complicados que hay. No solamente en el contexto humano, sino espiritual plenamente hablando.
en estos tiempos tan difíciles, entender que en Cristo estamos completos, que pertenecemos a Él, que somos de Él, que estamos en Él, nos hace caminar seguros por la vida. Amén. Entonces estamos en una unión inseparable con el Mesías. Unidos al Mesías implica directamente que lo que le ocurre a Él nos ocurre a nosotros espiritualmente. Y cuando estamos unidos al Mesías y somos parte de Él, y Colosenses dice que en Él estamos completos, dice, claro, ahora hay más argumento para entender. Lo que le pasó a Jesús, a Cristo en la cruz, nos pasó a nosotros también espiritualmente. A Él le pasó humanamente, a nosotros nos pasó espiritualmente. A Él le pasó en lo carnal para que a nosotros no nos pasara en lo carnal. A Él le pasó en lo carnal para que a nosotros nos pasara en lo espiritual, para asegurar la eternidad con Él. ¿De acuerdo? Miren lo que dice, por ejemplo, Isaías 53:4. Isaías 53:4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. De hecho, Isaías 53 es una parte que dice varón de dolores. Cuando dice varón de dolores, está hablando de una dimensión superior a lo convencional. Dice, es que aguantó el dolor. Aguantó, recibió lo que humanamente no se podía soportar. Miren la circuncisión de Cristo a dónde va llevando el entendimiento hoy para nosotros. Ahora, y dice ahí 2:11 de Colosenses, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión. ¿Cómo lo digo? Tiene una implicación clara en el sentido de que asegura nuestra salvación y no necesitamos rituales, no necesitamos ayuda, no necesitamos humanamente nada. Estamos en Él completo, solo lo necesitamos a Él. Se cae toda idolatría, se cae toda obra que pretenda ganarse el favor de Dios, se cae toda su vida monserrate, buscando favores divinos. Se cae todo aquello que la manipulación de la palabra establece. Es, en Jesucristo estamos completos, gloria a Dios. No necesitamos más, necesitamos a Cristo. De Cristo. Y Él sufrió, Él recibió, y nosotros con Él, y no necesitamos más. En Él estamos completos. Yo no sé, mi esposa sabe que ese versículo de Colosenses 2:9-10, hace muchos años, para mí es un rema total. Yo me aferro a esa promesa, a esa verdad, no una promesa, a esa verdad, a esa realidad. Yo estoy completo en Él. Así como me aferro y proclamo y tomo para mí lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en Colosenses dice la Escritura que en Él, santos, perfectos, porque nos ven el Hijo. El Padre no puede ver al Hijo sucio. El Padre no puede ver al Hijo manchado. El Padre no ve al Hijo que esté en una acción en contra de Él. Y si el Padre ve al Hijo así, así nos ve a nosotros. Porque estamos en Él. Y cuando Jesús se presenta ante el Padre, no se presenta solo, se presenta con nosotros. Porque la cabeza no se presenta sola. La cabeza se presenta con su cuerpo, y el cuerpo de la cabeza es la iglesia. El esposo no se presenta sin esposa, se presenta con su esposa. Esto es un mensaje impresionante para dimensionar la relación matrimonial. El esposo no anda solo, y ella por allá y él por acá, anda con su esposa. Eso tiene unos mensajes impresionantes en el plan divino.
Esto es algo que definitivamente hay que seguir digiriendo. Por eso Colosenses 1:22 dice, Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, hablando de Jesús, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Porque es en Él. Hay un himno que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, ¿cierto? Clarísimo. Lo sabe Henry para cantarlo ahorita. Lo recuerda. Solamente en Cristo, solamente. Es un himno clásico. Es una realidad que coincide y cae aquí como perla porque es clarísimo. Solamente Cristo, solamente en Él. No hay otra opción. La circuncisión de Cristo nos garantiza eso. Nos garantiza nuestra circuncisión espiritual, el nacer de nuevo y la seguridad que tenemos en Jesucristo. Ahora, y cuando hablamos de que se castigó la carne, no estamos hablando solamente de la condición física. Estamos hablando de un contexto universal, de todo lo que implica la carne, el mundo. ¿Me estoy explicando? Todo lo que rodea la condición humana, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso que afecta no solamente la parte física, es todo lo que rodea, que queda totalmente sometido ¿por quién? Por aquel que camina en el Espíritu. De ahí que ahora vamos a entender mejor lo que dice Romanos 8:2. Vamos a Romanos 8:2. Ven, mi amor. Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice así. Volvamos a leer desde el 8:1. Atención. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, mírese por qué. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vean cómo Pablo pasa en el 8:1. Atención a esto. El 8:1 Pablo presenta el versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es una expresión donde generaliza, es plural, realmente, general. Pero el 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, y ya lo vuelve personal, singular. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la circuncisión de Cristo. Esa es la obra de la cruz, para que nosotros pudiésemos llegar a esa circuncisión espiritual, porque ser circuncido el oído, el corazón, y en Cristo, en la circuncisión de Cristo, nuestra circuncisión espiritual. ¿Para qué? Para poder nacer de nuevo y estar en Cristo, victoriosos por la eternidad. Aleluya. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿por qué cree importante entender esto? ¿Saben? Por ahí hay unos grupos que se dicen cristianos, que ahora han tomado la decisión de invitar a muchos jóvenes a muchos rituales judaizantes, a la celebración de las fiestas, de hacer todo el tema. Y dice, son movimientos judaizantes o falsas doctrinas que exigen la circuncisión física y guardar las leyes mosaicas, las de Moisés, desconociendo la palabra apostólica, el apóstol Pablo. Es importante que no nos dejemos confundir, que no nos dejemos distraer,
que usted pele el ojo cuando usted vea algo de eso por televisión y usted diga, eso no es lo que la palabra dice. Ya hemos aprendido, ya el pastor ha predicado 3 veces de lo que es la circuncisión espiritual. Y hoy vimos la circuncisión, ya vimos la circuncisión del oído y la circuncisión de Cristo, lo que pasó allí en la cruz. Y cómo tú amas a Jesucristo porque entendiste el poder sustitutivo allá en la cruz. Y más que en la cruz, en la vida eterna. Yo sé que muchas veces nos preocupamos porque las sillas no están todas llenas. Porque si el pastor o la pastora hablaran de la siembra y la cosecha, de las promesas, pero no les recordaran lo que es importante, el arrepentimiento, habría mucha gente acá. Pero la enseñanza tiene que ser contundente. Y nosotros sabemos que si estamos sembrando en ustedes, ustedes serán capaces de enseñarles a otros. Porque a eso han venido. Eso baja como baja el aceite, el óleo fresco por las barbas de Aarón. Yo estoy más que segura que aquellos que vienen juiciosamente, que estudian la palabra con nosotros, hoy en día pueden salir a hacer la obra. ¿Por qué? Porque el Señor ha sembrado en ustedes. Yo sé que si Daniel está haciendo un trabajo y se sube ahí la persona que lleva el carro, usted, mi hermano, ya le puede predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque usted aquí está aprendiendo palabra. Aquí no estamos comiendo cuento. Aquí estamos estudiando palabra. Y usted puede escuchar las grabaciones, y usted puede venir y estudiar la palabra, y usted ya puede predicarle a otro. Pero lo más importante, el testimonio, ¿verdad? Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido la importancia de la circuncisión espiritual, la circuncisión del oído, la circuncisión de Cristo. Señor, te damos gracias porque cada día entendemos más lo que tú hiciste allí en la cruz, el precio que pagaste, precio de sangre, y derramaste hasta la última gota, y fue por amor, por mí. Toque su pecho, por mí. Tú moriste allí para que yo no me pierda, para que yo esté contigo siempre en el cielo, en esas bodas del Cordero, para estar compartiendo contigo. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en mi vida, en la vida de mis familias, porque la promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora le voy a pedir el favor a mi hermano que esté pasando por aquí. Yo quiero que cantemos con entendimiento ese coro que el pastor te estaba diciendo, porque cuando tú le cantas al Señor, estás ministrando el corazón de Él. Gloria a Dios, vamos a cantar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ya la vamos, Señor, amén. Solamente en Cristo, solamente en Él.
nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una vez más, ¿sabes? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio. Amén. Siéntese un momentico. Yo quiero agradecer por las personas que pudieron acompañarnos al campamento, con los jóvenes, con los niños. Quiero agradecer a aquellos que con su aporte económico apoyaron el campamento, a las personas que fueron. Quiero contarle que en definitiva llegamos al campamento de IUJ La Gloria, 47 personas, entre niños, jóvenes y adultos, 47. Quiero contarles que nuestros jóvenes, en su mayoría, unos no tanto, pero en su mayoría, estuvieron sirviendo, estuvieron en la parte logística. Ellos se encargaron de organizar la entrega de los alimentos. En total 205 personas, más o menos, estuvieron allá, y eso varias personas lo vieron. Nosotros como pastores estamos muy contentos, ese corazón de servidores que tienen, de estar llamando a los otros chicos, de estarlos buscando en las habitaciones. Realmente nuestros chicos y nuestros niños se lucieron, son un ejemplo. Quiero darle las gracias a Irma, que como siempre, como enfermera, siempre digo, ella trabaja más, porque pues uno de médico dice, dale tal cosa, dale tal medicamento, pero ella corre para un lado, corre para el otro. Y bueno, estuvo hasta un poquito enfermita de sus piernitas, pero gracias a Dios estuvo también el líder de jóvenes, su hermano, gracias por acompañarnos, las niñas, finalmente creyéndole al Señor. Hubo diferentes cosas. El clima a toda hora llovió los 3 días. Se bautizó finalmente Vanessa. Vanessa, ustedes saben que ya los domingos tiene que cumplir con una tarea que le han puesto. Tiene que asistir los días domingos a una fundación. Entonces ella separó el tiempo y se bautizó, bajó a las aguas. Entonces, bueno, gloria a Dios. Nuestros jóvenes han estado bastante organizados. Quiero darle las gracias a Saidi como vicepresidenta de la Junta Nacional de Jóvenes, súper juiciosa en esos temas, en los temas de logística. De verdad, gracias, y gracias por el apoyo de ustedes. No más, yo creo que los que estuvieron dispuestos a recibir, recibieron. Los que iban buscando paseo, piscina, pues nada, porque llovió los 3 días y la piscina era chiquitica, ¿cierto, Wilber? Como de aquí allá, era así, como para mojarse los pies.
Eso era una cosita así de grande, de verdad. Era más bien para una pila bautismal. Para mí eso era una pila bautismal. Cada uno recibe lo que uno se propone en su corazón. Y definitivamente yo vi que muchos recibimos. Y pues no hay que dejarse robar la paz. Porque Dios es el que actúa, es el que hará y el que transformará. Póngase sobre sus pies, Señor, vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque, Señor, tú nos envías, nos ayudas a hacer luz en medio de las tinieblas. A ti sea toda la gloria, la honra. Padre Celestial, te hemos orado en el nombre de Jesús, y el pueblo que va para el cielo dice, amén.